Ahí estamos grabando. Entonces, el capítulo de movimiento es un capítulo que es una aplicación del capítulo de rapidez de cambio. Voy a conectarme yo ahora con la tablet para poder hacer el... Tengo que enviarme el link, sí. Hasta ahora, creo que primero, antes de entrar al capítulo de movimiento, como es una aplicación del capítulo de rapidez de cambio, necesito que me indiquen cuáles son las principales dudas que tienen hasta ahora del capítulo de rapidez de cambio. Tuvieron el control ayer, a lo mejor hay partes que les costaron más, menos. Entonces, ¿qué es lo que más les cuesta? Podríamos ver, de hecho, el control de ayer, lo Profe, preguntas para poder revisar los principales errores. ayer ese gráfico que apareció en el control, uno como que tiene como unas ondas así, ¿cómo se interpreta eso? Como ese gráfico, ¿cómo uno se maneja en ese gráfico? Ya, voy inmediatamente para allá. Ya. La pregunta 1 era de interpolación, extrapolación. Ocupaba parte de tiempo ocupar ocupar los datos para construir el gráfico, eso tomaba un poco de tiempo. Después había que dibujar la línea, sacarle la ecuación de línea recta. Ahí estuve mirando ayer algunas entregas y hay algunas personas que todavía no saben encontrar la ecuación de línea recta. Eso me preocupó. Usar la expresión para después extrapolar en los 25 segundos. Y acá teníamos este otro gráfico y nos preguntaban solamente cosas conceptuales. ¿Cuál es la temperatura del objeto en T igual 0? La rapidez instantánea, no, rapidez media entre 1 minuto y 1,5 minutos. Pregunta, dicen que en 0,75 la rapidez instantánea no sabe cómo hacerlo. ¿Qué le diría? Bueno, ahí básicamente es que explicaran cómo sacarla. Bueno, respecto de ponerle el nombre a la hoja no es tan terrible, algunos están comentando, porque a nosotros nos envían y nos queda el nombre en la tarea. ¿Ya? O sea, yo veo los archivos y veo inmediatamente el nombre de quien envía esos archivos. Ahora, así que no es tan terrible que no le pongan el nombre. Lo más importante es que le pongan el paralelo para poder hacer la asignación de nota más rápida. Y el número de preguntas, ya lo más difícil que pasa a veces es que hay que estar buscando la pregunta entre medio de la que uno quiere revisar porque no viene el número de preguntas ni en la hoja, ni el nombre del archivo, ni tampoco dentro de la hoja. Ya, ¿en qué intervalo la rapidez instantánea de cambio es positiva? ¿En qué intervalo de tiempo la temperatura disminuye? ¿Y en qué instante de tiempo la rapidez instantánea de cambio de la temperatura del objeto es máxima y positiva y es máxima y negativa? Entonces, ese era el gráfico. Si yo les pregunto, en este gráfico, ¿en qué instante la rapidez instantánea... ¿qué estoy compartiendo? Estoy compartiendo. Ya. Ahora sí. Si yo les pregunto, en este gráfico, ¿cuándo la rapidez instantánea de cambio es 0? ¿Qué instante me dirían ustedes en la que la rapidez instantánea de cambio es 0? ¿Como en el 3 o no? ¿Solo en el 3? Los puntos de cambio. El 2, el El 1. 5 y el 3. Claro. En el 1. En 1, en 1,5, en 2, en 0,5. Los 5 también. Ya. En las cimas y valles donde la pendiente es 0. En aquellos lugares donde la pendiente es 0. Exactamente. Entonces la rapidez instantánea se comporta como la pendiente de la recta tangente. Y cuando yo tengo un máximo o un mínimo de la función, la pendiente de la recta tangente es 0, porque queda como que la recta queda apoyada sobre el cerrito y queda horizontal. Y ahí me queda que la pendiente es 0. Y cuando la rapidez instantánea es máxima y positiva.
¿Qué respondieron en ese caso ustedes? 0,5 a 1. En el intervalo 0,5 y 1 y en el punto 0,5 creo de Y. O sea, en la mitad de la segunda intersección. En la mitad de la segunda intersección. El En máximo el- positivo en el 0,75 porque tiene la mayor pendiente ese momento exacto. Efectivamente. Entonces acá uno trata de buscar en qué instante la recta tangente o la curva está más cerca a la vertical y subiendo. ¿Ya? Entonces, en los casos de acá, la recta está inclinada como en 45 grados, pero acá está inclinada como en 60 grados, ¿ya? Hacia arriba. Entonces está más cerca de la vertical. Mientras más Por ende, me la acerco a los- pendiente sería mayor. Efectivamente. Mientras más me acerco a los 90 grados, más grande es la pendiente. ¿Cuánto creen? ¿Entre qué valores se mueve una pendiente? ¿Manejan esa información? ¿Exploraron? Entre 0 e infinito. Ya. ¿Y dónde se mueve entre 0 y 1? ¿0,5? ¿Mm? Una pendiente cualquiera, ¿cuándo toma el valor? Por ejemplo, ¿cuándo la pendiente vale 1? Cuando... ¿cómo era esto? Cuando cada un X pasa a un Y. Efectivamente. Cuando cada Es uno... proporcional el X con el Y. Sí. Pero creo que puede llegar un punto en donde esa pendiente puede llegar a ser infinito cuando es vertical. Cuando es Cuando es completamente infinito, vertical. es vertical. Cuando es 0 es Horizontal. totalmente horizontal. Cuando es 1 menos 1 va a 45 hacia arriba o hacia abajo. Ya. Sí. Entendemos que no siempre los ejes van 1 a 1, pero a veces sí lo son. Entonces acá voy a poner el caso en que el eje va 1 a 1. Es decir, aquí yo tengo 2 cuadritos para llegar al 1, aquí también tengo 2 cuadritos para llegar al 1, otros 2 cuadritos para llegar al 2, y acá otros 2 cuadritos para llegar al 2. Entonces, cuando la escala horizontal y la escala vertical son iguales, yo puedo hacer acá una línea en los 45 grados. ¿Ya? Cuando la recta está horizontal, yo tengo que la pendiente vale 0. Porque si yo tomo, por ejemplo, un punto aquí y un punto acá, aquí tengo 1 y 0 en I, acá tengo 2 y 0 en I, entonces me da 0 menos 0 dividido en 2 menos 1. Entonces, las líneas horizontales, arriba siempre me queda el mismo número. Va a ser 0 menos 0, 1 menos 1, 2 menos 2, y al final da pendiente 0. Ahora, acá, si tienen ese punto, y este de acá, le va a dar la misma variación en X que en Y. Entonces le va a quedar acá, si esto vale 3, si esto vale, bueno, en realidad vale 2, si esto vale 2, si esto vale 2, le da 2 dividido en 2, le da 1. Entonces, cuando yo me muevo entre la horizontal y los 45 grados, me muevo con la pendiente entre 0 y 1. En los siguientes 45 grados, me muevo entre 1 e infinito. Cuando estoy aquí, estoy en el infinito, la vertical. Y para el lado negativo pasa lo mismo. En 45 grados está acá la pendiente menos 1. Entonces aquí me muevo entre 0 y menos 1. Y acá entre menos 1 y menos infinito. ¿Ya? Así se comporta la pendiente. Y ese comportamiento de la pendiente es lo mismo que el comportamiento de la tangente. ¿Por qué? Y aquí voy a aprovechar de hacer una cápsula de trigonometría que la vamos a ocupar mucho después cuando veamos fuerza. Y es básicamente porque si ustedes tienen una línea, el delta X y el delta Y pueden generar un triángulo rectángulo en el cual la pendiente es el delta Y partido por el delta X, y eso es lo mismo que la tangente del ángulo alfa. Entonces, cuando uno saca la pendiente, que es delta Y partido por delta X,
se interpreta como la inclinación de la recta, pero al mismo tiempo se interpreta como la tangente del ángulo alfa que se forma con el eje X. Y si ustedes algún día exploran cómo se comporta la tangente se comporta así. Parte en el menos infinito y llega hasta el más infinito. Algún día, cuando avancen mucho en matemáticas, van a meterse en eso, en las funciones, y ahí van a ponerse a analizar funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Ya. Eso, por el momento, no lo vamos a estar ocupando, pero sí tienen una noción de en qué rango se mueve la pendiente, y ustedes debieran conocer rápidamente si manejan, entonces, cuando la pendiente es positiva, cuando la pendiente es negativa, cuando la pendiente es cero, cuando es más grande y cuando es más chica. ¿Ya? Eso ustedes deben manejarlo. En el capítulo de movimiento que vamos a tener ahora, vamos a suponer que tenemos una dimensión. Una dimensión significa una línea recta. Vamos a partir por caso típico, una línea horizontal. En esta línea horizontal puedo tener un lugar en donde situarme como una referencia. Entonces voy a suponer, yo siempre me imagino ahí, un arbolito. Entonces yo voy a decir, ya, ese arbolito va a ser mi referencia. Voy a elegir una dirección para mi eje y lo voy a poner nombre. Lo voy a elegir con dirección hacia la derecha y lo voy a llamar eje X. Y voy a medir, voy a tomar mediciones del eje X en metros. Entonces voy a decir, acá está la posición 5 metros a la derecha del arbolito, entonces el arbolito va a ser mi 0. Aquí voy a tener la posición 10 metros y 15 metros a la derecha del arbolito. ¿Qué significa que yo haya dejado la dirección del eje para allá? Bueno, significa que todo lo que apunta hacia la derecha va a ser negativo. O sea, positivo, perdón, positivo. Entonces, todo lo que está a la derecha de mi referencia, que es el árbol, es positivo. Y todo lo que está a la izquierda del árbol va a ser negativo. Y ahí tengo mi eje apuntando hacia la derecha, entonces todo lo que está a la derecha de la referencia lo consideraré posiciones positivas y todo lo que esté a la izquierda de mi referencia lo voy a considerar posiciones negativas. Puedo tener yo en algún lugar, voy a suponer aquí, a 5 metros a la izquierda de mi referencia, un objeto que se está moviendo. Se está moviendo hacia la derecha. Y aquí voy a anotar yo velocidad. Como apunta hacia la derecha, la velocidad la voy a considerar positiva. No importa que el objeto esté en el lado negativo, porque la velocidad es una cosa aparte que apunta hacia la derecha porque se mueve hacia la derecha. Y si lo considero en el eje X positivo que apunta hacia la derecha, la velocidad apunta en la misma dirección que el eje y por lo tanto la voy a considerar positiva. Esto va a ser nuestro punto de partida para comenzar a analizar movimiento. Si el objeto, en vez de estar en el menos 5, está en el 5, voy a decir que su posición inicial es positiva. Y estando en el 5 y moviéndose hacia allá, puedo yo tener un objeto que tiene velocidad positiva y posición inicial también positiva. ¿Ya? Entonces, la posición va a ser un valor que va a depender si yo me encuentro a la izquierda o a la derecha de mi referencia. Voy a considerar posiciones positivas aquello que esté a la derecha y posiciones negativas aquello que esté a la izquierda si es que yo dibujé mi eje hacia la derecha. Y las velocidades dependen. Si el cuerpo se mueve hacia la derecha, independientemente de cuál sea su posición, esa velocidad va a ser positiva. Y si el cuerpo se mueve hacia la izquierda, independiente de cuál sea su posición, esa velocidad va a ser negativa. Porque la velocidad apunta en la dirección igual o contraria al eje. Si apunta en la misma dirección que el eje, es positiva. Si apunta en la dirección contraria, es negativa. Me voy a quedar con el de acá. Tiene posición inicial, eso lo voy a llamar x sub 0, igual a 5 metros.
voy a decir que la velocidad que tiene es de 2 metros partido por segundo. ¿Ya? Esa va a ser su velocidad. 2 metros partido por segundo. En el instante que parte, en el tiempo cero. ¿Ya? Es decir, cuando yo comienzo el ejercicio, este cuerpo ya se venía moviendo a 2 metros partido por segundo. Y voy a decir que además tiene una aceleración. Aceleración. ¿Ya? Voy a decir que va cada vez más rápido. Y tiene una aceleración de 2 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, la aceleración que lleva es de 2 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Qué significa una aceleración? ¿Alguien conoce el concepto de aceleración? Que un objeto aumenta su velocidad en tanto valor cada segundo o cada unidad de tiempo. Claro. Entonces, esto significa que el objeto aumenta su velocidad en 2 metros partido por segundo por cada segundo que pasa. ¿Ya? Esta unidad la podemos entender así. Anotar 2 metros partido por segundo al cuadrado es lo mismo que anotar 2 metros partido por segundo dividido en un segundo. ¿Ya? Entonces, eso de ahí, que significa que yo aumento 2 metros partido por segundo por cada segundo que pasa, es equivalente a anotar 2 metros partido por segundo al cuadrado. Y eso es lo que significa la aceleración. Ahora, acá en el lenguaje común uno habla de acelerar y desacelerar, pero en física se habla siempre de aceleración. ¿Ya? Las aceleraciones pueden ser positivas o negativas. Más adelante vamos a ver de qué depende si la aceleración es positiva o negativa. Pero vamos a hablar de aceleración siempre que la velocidad cambie. Si hay cambio, ya sea aumentar o disminuir su velocidad, entonces hay aceleración. La aceleración va a ser una medida de cambio de velocidad. Si la velocidad permanece constante, entonces no hay aceleración o la aceleración es nula, cero, se puede entender cualquiera de las dos maneras. Entonces, vamos a decir que la aceleración la vamos a entender como una variación de velocidad dividido por variación de tiempo. Y aquí ya nos empezamos a relacionar con la idea de rapidez de cambio. Vamos a ver en este curso casos con velocidad constante o casos con aceleración constante. Yo voy a definir todo con aceleración constante y después vamos a ver qué pasa cuando hacemos esa aceleración cero. Entonces, si yo voy a definir caso con aceleración constante, voy a tomar nuestra materia de rapidez de cambio y voy a graficar el gráfico de aceleración respecto del tiempo. Si la aceleración es constante, y voy a decir que es igual a A, mayúscula la voy a anotar por un momento para diferenciarla, se mantiene ahí sin cambiar para todo instante 1, 2, 3, 4, todo, hasta un instante t. Mayúscula también lo voy a llamar para diferenciarlo. Ok, entonces, eso sería un gráfico de aceleración respecto del tiempo si la aceleración es constante. Ahora, yo tengo definida la aceleración como variación de velocidad partido por variación de tiempo. Básicamente, esto es una aceleración media. Porque la aceleración es la rapidez de cambio de la velocidad. Profe, no se ve lo que tiene puesto abajo. ¿No se La ve? fórmula. Ahí sí, gracias, profe. Ya. Entonces,
la aceleración la vamos a definir como la rapidez de cambio de la velocidad. ¿Ya? Es decir, variación de velocidad dividido en variación de tiempo es como sacar una rapidez media de cambio. Rapidez media de cambio de la velocidad. Bueno, aquí estamos diciendo que esta aceleración es constante. Eso significa que si yo quiero hacer ahora el gráfico de velocidad respecto del tiempo, yo puedo partir con una velocidad v0, como en el caso del ejercicio, partir con velocidad de 2 metros partido por segundo, y la velocidad va a estar cambiando a razón constante. Por lo tanto, en el tiempo t, la velocidad va a ser distinta, va a ser mayor, porque en este caso tengo una aceleración positiva, está aumentando. La pendiente de esta recta representaría la rapidez de cambio de la velocidad. Y yo voy a tener aquí que esa pendiente es la aceleración. Porque la aceleración es la rapidez de cambio de la velocidad. Entonces la pendiente es la aceleración. Si yo planteo esto, aplicando la materia de rapidez de cambio, puedo decir entonces que el área bajo la curva que hay aquí, la puedo igualar ¿a qué? Aquí vamos a revisar si hay parte del curso que maneja bien el contenido. ¿Qué se saca del área de bajo la curva de un gráfico? Es la variación. Velocidad. Claro. Como la aceleración es la rapidez de cambio de la velocidad, el área bajo la curva es la variación de velocidad. Entonces, acá el área, yo la puedo representar como A multiplicado por T, ¿cierto? Eso quiere decir que la velocidad varió A por T. Por lo tanto, cuando llego acá al tiempo T, acá yo voy a tener V0 más A por T. ¿Se entiende? Ahora yo le puse aquí. ¿Se entiende eso, no, jóvenes? Porque partí en V0 y varió A por T. Entonces, cuando llega arriba, llega a V0 más A por T. Le sumo lo que varió. Ok, eso tengo. Y por otro lado, la velocidad se define como la variación de posición respecto del tiempo. Entonces, si yo quiero obtener información sobre la posición, ya voy a suponer que quiero llegar a tener algo del gráfico de posición respecto del tiempo, puedo partir de una posición x0 y para llegar a donde termino en el tiempo t, cuál va a ser la posición final, lo puedo obtener sacando la variación de posición. ¿Y de dónde puedo sacar la variación de posición? Aquí yo saqué la variación de velocidad. Ahí, saqué la variación de velocidad. ¿De dónde ahora puedo sacar la variación de posición? ¿A nadie se le ocurre? Del área de velocidad. Perfecto, muy bien. Justamente es eso. Las variaciones se obtienen de las áreas. Entonces, la variación de posición la puedo obtener del gráfico de velocidad. Y aquí voy a, entonces, para sacar el área de la velocidad, o sea, entre esa recta y el eje del tiempo, voy a dividirlo en dos. El área de un rectángulo más el área de un triángulo. Ahí tengo el área total que hay entre la recta y el eje del tiempo. Por lo tanto, acá abajo yo voy a tener que
tengo que el área es B0 multiplicado por T, y acá arriba tengo un triángulo. Lo que tengo ahí, como altura de ese triángulo, es eso de ahí menos lo de ahí. Ya, ahí estoy marcando. Es B0 más A por T menos B0. Eso da A por T, la variación de velocidad. Y base T. Entonces el triángulo tiene base por altura dividido en 2. Esa es el área del triángulo. Eso me da A por T dividido en 2. Da T cuadrado dividido en 2. Entonces ahora puedo decir, ok, ya sé cuánto es la posición final. La posición final, que es lo mismo que decir la posición en el tiempo t, es igual a la posición inicial más la variación de posición. Y la variación de posición es toda el área que está en el gráfico de velocidad. B0 por t más un medio de a por t al cuadrado. Y ahí aparece una expresión que en la enseñanza media generalmente se conoce como la ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si alguno de ustedes tuvo algún curso de física, o alguien por ahí que estuviera estudiando física cerca de ustedes, a lo mejor escucharon hablar del movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahí Consuelo se acordó de la materia. Con mucho gusto, al parecer. Ya, vamos a tratar de que esta vez sea más entretenida esta materia. Entonces, aquí lo primero que vamos a tomar, algo maravilloso. En la enseñanza media, nunca le van a mostrar a ustedes de dónde salen estas ecuaciones. Estas ecuaciones, por lo general, se las dan nomás. Esta es la ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, acá yo deduje la ecuación a partir de las áreas bajo las curvas. Entonces, un estudiante de arquitectura puede olvidarse de la ecuación. ¿Por qué? Porque puede trabajarlo con área bajo la curva. Como ya tuvimos el capítulo de rapidez de cambio, usted en vez de trabajar con la ecuación, puede trabajar con el gráfico y sacarle el área. Y así no tiene que memorizarse ecuaciones, tiene que memorizarse lo aprendido en el capítulo de rapidez de cambio, que el área bajo la curva da la variación de la cantidad sobre la cual tengo la rapidez de cambio. La velocidad es la rapidez de cambio de la posición, entonces el área bajo la curva es la variación de posición. Y la aceleración es la rapidez de cambio de la velocidad, entonces su área bajo la curva es la variación de velocidad. Esa va a ser nuestro mantra y nuestra cosa más valorada. Por otro lado, en el gráfico de velocidad versus tiempo me quedó una recta. Esa recta tiene pendiente A y tiene intercepto B0. Por lo tanto, yo puedo decir que la recta que representa a la velocidad respecto del tiempo es igual a A por T más B0, que era la otra ecuación que aparece en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La ecuación de velocidad respecto del tiempo y la ecuación de posición respecto del tiempo. Entonces, básicamente, una ecuación me sale de sacar la variación de velocidad y suponer una velocidad inicial V0. Ahí hago el gráfico de velocidad y con el de velocidad obtengo la ecuación de la posición. Y bueno, esto de acá, como queda con un t al cuadrado, en matemática eso se llama una parábola y esto tiene una curva acá. ¿Cómo es la curva? Bueno, con la pendiente cada vez más alta, porque aquí la velocidad es cada vez más alta y la velocidad es igual a la pendiente de la recta tangente que está abajo. Entonces, básicamente vamos a resumir. Los gráficos se van a ver más o menos así. Podemos tener aceleraciones positivas, A, lo cual va a incluir gráficos de velocidad con pendientes positivas que pueden hacer así, así o así, depende del intercepto, si parto desde velocidad negativa, si parto de velocidad cero o si parto de velocidad positiva. Y eso va a ocasionar parábolas aquí que pueden ser así, así o así. ¿Ya?
si la aceleración al inicio es negativa, va por abajo, eso va a ocasionar ecuaciones de líneas rectas acá que van a ir para abajo, porque la pendiente va a ser negativa, y eso nos va a dar vueltas las parábolas acá, y van a quedar así, o así, o así. ¿Ya? Todo depende de cuál sea la posición inicial y la velocidad inicial, cómo se van a configurar. Entonces, yo obtuve las ecuaciones. Las ecuaciones van a ser, igual las voy a nombrar acá las ecuaciones, porque en física uno suele trabajar con estas cosas, pero ustedes tienen la opción de elegir trabajar con área en vez de ecuaciones si así lo prefieren. Entonces, posición respecto del tiempo es igual a posición inicial más velocidad inicial multiplicado por tiempo más 1/2 de a por t al cuadrado. Velocidad respecto del tiempo es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y aquí yo puedo hacer una cosa. Voy a tomar esta ecuación de aquí y voy a despejar el tiempo. Al despejar el tiempo, lo primero que tengo que hacer es pasar el CB0 para el otro lado. Me queda que la V en el tiempo t menos V0 es igual a A por t. Entonces el tiempo es igual a V por t menos V0, o sea, perdón, V en el tiempo t menos V0 dividido en A. Ahí sí, ahí despejé el tiempo, dividido en A. Y ahora voy a tomar este tiempo despejado y lo voy a meter en la ecuación de arriba. De tal manera que me va a quedar que la posición en el tiempo t es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Pero el tiempo lo despejé y lo reemplazo por esa cosa fea que está ahí. Vt menos v0 dividido en a. Más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces acá me queda v en el tiempo t menos v0 dividido en a y todo eso elevado al cuadrado. Voy a desarrollar esto y me va a quedar de la siguiente manera. X en el tiempo t resulta igual a v0 más v0 por v en el tiempo t dividido en a menos v0 al cuadrado dividido en a más 1/2. El a, voy a dejarlo aquí. El a de abajo se eleva al cuadrado, porque está todo elevado al cuadrado. Entonces me queda, lo voy a sacar y me va a quedar como a dividido en a cuadrado. Y adentro tengo que sacar ese binomio al cuadrado que está arriba. V en el tiempo t menos v0 al cuadrado. Eso se desarrolla como un binomio. Y esto me queda v en el tiempo t al cuadrado menos 2 veces v en el tiempo t por v0 más v0 al cuadrado. Ahora me va quedando que todo esto es igual a, esto de acá era un x0, x0 más v0 por v en el tiempo t dividido en a menos v0 al cuadrado dividido en a más 1/2 a dividido en a cuadrado, me quedan abajo 2a por v en el tiempo t al cuadrado menos 2 vt v0 más v0 al cuadrado. Entonces, todo esto es igual a x en el tiempo t. Para eliminarlo de abajo, voy a multiplicar tanto al lado izquierdo como al lado derecho por 2a. Entonces acá me va a quedar 2a factor de x en el tiempo t igual a 2a por x0 más, ahí se va la a y me queda 2 v0 vt menos 2 v0 al cuadrado más, ahí el 2a elimina al 2a completo y me queda vt al cuadrado menos 2 v0 vt más v0 al cuadrado. Entonces, este de aquí lo voy a pasar para el otro lado
me va a quedar 2a, que es un factor común, lo dejo afuera, x en el tiempo t menos x0, igual a, aquí tengo 2b0 bt, y aquí tengo menos 2b0 bt, se van. Acá tengo menos 2b0, y aquí tengo un b0, me queda menos b0 al cuadrado. Y me sobra solito el bt al cuadrado. Entonces, esto que tengo aquí, x en el tiempo t menos x0, es lo que llamamos delta x, el desplazamiento. Por 2a es igual a la velocidad final en el tiempo t al cuadrado menos b0 al cuadrado. Esta es otra expresión que suele presentarse en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Básicamente es juntar las dos ecuaciones obtenidas anteriormente para sacar una ecuación que queda independiente del tiempo. ¿Ya? Entonces, al final nos vamos a quedar con tres ecuaciones. Una es posición respecto del tiempo igual a posición inicial más b0 por t más un medio de a por t al cuadrado. Otra es que la velocidad respecto del tiempo es igual a b sub 0 más a por t. Y la otra es que la velocidad en el tiempo t al cuadrado, o velocidad final al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado, es igual a 2 veces la aceleración por el desplazamiento, o delta x. Y esas van a ser las tres ecuaciones de movimiento que ustedes van a ver en todo texto que tenga el capítulo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Básicamente lo que Profe. hice fue, ¿sí? Profe, ¿de casualidad después de esto no vendrá la materia movimiento circunferencialmente uniforme? No, en este curso no vemos movimiento circular. Ah. Después de esto vamos a pasar a fuerza, a las leyes de Newton y eso. Ya, pero vamos a ver solamente movimientos lineales en una dimensión. Ya, porque para ver cinemática y dinámica rotacional hay que ver dos dimensiones, y eso lo ven en física 103, junto con energía, momentum y otras cosas. ¿Momento? Uy, se viene interesante. ¿Vemos momentum entonces? En este curso de física no. Aquí vamos a ver ahora el capítulo de movimiento. Después vamos a ver vectores y fuerza. Y con eso vamos a terminar el curso. Ya, entonces. Lo que nosotros tenemos es que hemos sacado estas ecuaciones de movimiento, que esa viene del área del gráfico de velocidad versus tiempo. Esa que viene del área del gráfico de aceleración versus tiempo, y esa que viene al combinar las otras ecuaciones. Ya, no es más que eso. Que quedó fea esa palabra ecuaciones ahí. Otras ecuaciones. Ya. Vamos a aplicar entonces en este capítulo un poquito de cálculo matemático. Aquí ya vamos a empezar a exigir que ustedes hayan soltado la mano. Sé que ustedes tienen un curso de matemática en el que ya le han puesto mano a álgebra y han hecho calculitos. Así que aquí vamos a empezar a hacer uso de esos cálculos. Y vamos a estar constantemente aplicando también la materia de rapidez de cambio. Porque muchas veces, en vez de darle ecuaciones, o darle los datos para que ustedes lo resuelvan con ecuaciones, le vamos a dar los gráficos. Y le vamos a pedir que usando pendientes de rectas tangentes, o bien usando áreas bajo las curvas, usted encuentre los resultados. Ok. Profe, cuando dijo área bajo la curva, no sé, se me vino a la mente derivada y todo eso. Me asusté. Sí, o sea, en algún momento ustedes van a ver matemática. Cuando hablamos de pendientes de la recta tangente, eso es equivalente a la derivada.
Ya, pero aquí nos vamos a derivar. Vamos a sacar pendientes de recta tangente. Algún día en matemática van a derivar y ustedes ahí hacen, oh, esto es lo mismo que sacar la pendiente de la recta tangente. Y el área bajo la curva... Y es lo después viene mismo que... integrar, ¿no? Sí, pues eso es área bajo la curva. Área bajo la curva equivale a integrar. Pero aquí no vamos a integrar. Aquí sacamos área bajo las curvas. Pero Porque para integrar tendríamos que tener la certeza de que todos ya han tenido un curso de integrales. Y la mayoría de los colegios no ven integrales. Ya, ni siquiera hay derivadas, ni límites, ni nada. Entonces eso se aplica después que hayan tenido un curso universitario en donde ya haya todo el mundo visto esa materia. Y bueno, entonces, vamos de nuevo a lo inicial. Vamos a tomar entonces este objeto que se está moviendo en este eje. Para sacar sus gráficos y sus ecuaciones. Ahí tenemos. Yo tengo que el cuerpo tiene posición inicial igual a 5 metros. Velocidad inicial igual a 2 metros partido por segundo. Y aceleración constante de 2 metros partido por segundo al cuadrado. Por lo tanto, en este caso, su gráfico de aceleración respecto del tiempo va a permanecer constante en el valor 2 metros partido por segundo al cuadrado. El tiempo lo vamos a anotar acá en segundos. Y en todo instante esto va a permanecer ahí. El gráfico de velocidad respecto del tiempo va a partir con una velocidad inicial de 2 metros partido por segundo al cuadrado. Y por cada 1 segundo que pase, la velocidad va a aumentar en 2 metros partido por segundo porque tiene una aceleración de 2 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, acá va a tener velocidad 4, velocidad 6, etc. Y el gráfico de posición respecto del tiempo inicialmente va a partir en 5 metros. En el instante 1 va a haber recorrido, ahí tengo área 2 y ahí tengo área 1, así que recorrió 3 metros. Así que a los 1 segundo va a estar en 8. A los 2 segundos avanza 1 por 2, 2. 2 más y 1. Tengo 2, 4, 5. Así que desde los 8 avanza 5 metros más, termina en 3. profe, no avanza 3 en el primero, avanza 2. ¿Por qué? Es que se supone que saca El área. el área. Y es Claro. 2 por 1, 2 por 1, 2 partido en 2, 1. Así. No, pues eso es 2. Y eso de acá es 1. Entonces 2 más 1 me da 3. Ah, perdón. 13. Y bueno, y esta cosa va a ir así, con forma de parábola. ¿Ya? Voy a borrar un poquito ahora que ya hice esos cálculos para que se vea bonito. Vamos a borrar eso de ahí. Y esos serían los gráficos. Y las ecuaciones serían posición. Estoy con la coma todavía. Posición respecto del tiempo igual a 2 metros. No, perdón, parte en 5. 5 metros más su velocidad inicial, 2 metros partido por segundo, por t, más 1 medio de su aceleración, 2 metros partido por segundo al cuadrado, por t al cuadrado. La ecuación de
velocidad respecto del tiempo va a ser su velocidad inicial, 2 metros partido por segundo, más su aceleración, 2 metros partido por segundo al cuadrado, por t al cuadrado. Y la otra, velocidad en el tiempo t al cuadrado menos v0, que sería 4 metros partido por segundo, y eso también al cuadrado. ¿Ya? La velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces su aceleración, 2 metros partido por segundo al cuadrado, por el delta de x. Y con eso tengo 3 ecuaciones para resolver cualquier posición, cualquier velocidad, en cualquier instante. Y también tengo los gráficos si es que prefiero trabajar con pendientes y área bajo la curva. Ahora, la pendiente aquí, siempre, en el gráfico de aceleración, la pendiente siempre es 0 porque es aceleración constante. Acá la pendiente siempre es la aceleración A. Así que más se trabaja con área bajo la curva que con pendientes. Y este gráfico de acá, por lo general le vamos a pedir que nos den la forma, pero no lo vamos a utilizar para hacer cálculos, porque de una curva que uno trata de dibujar bien, tratar de sacar pendiente o cosas sería ridículo. Entonces, de sacar lo único que le vamos a pedir, ver si es capaz de dibujar la curva más o menos de cómo es el dibujo. Es decir, que partan el intercepto donde corresponde y la pendiente se comporte como efectivamente se comporta en el caso del movimiento. ¿Ya? Voy a dar un ejemplo más. Pero primero voy a ver si es que alguien tiene alguna duda de lo que he presentado hasta el momento. ¿Ya? Estoy ya de lleno en la materia de movimiento. He tocado hartos conceptos de posición, velocidad, aceleración. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda respecto de lo que estos conceptos significan o de las definiciones de ellos? Estoy usando también las fórmulas. ¿Las fórmulas? ¿Tan difíciles? Me enredaron así las ecuaciones. Entonces, lo bueno de este capítulo, así como lo estamos viendo, es que ustedes pueden prescindir de fórmulas, porque si no quieren trabajar con ecuaciones, pueden trabajar con las áreas. ¿Ya? Camila pregunta, ¿los gráficos de posición inicial negativa cómo eran? Bueno, lo que cambiaría, por ejemplo, si ahora tomo este otro cuerpo, lo único que cambiaría es que en vez de partir desde 5, parte desde menos 5, porque las otras cantidades eran todas iguales. ¿Ya? Lo único que cambiaba era la posición inicial. En el gráfico de velocidad, no importa la posición inicial, esto solamente me da la diferencia de posición en el área. Entonces la posición inicial solamente tiene peso en ese gráfico. Que en vez de partir de 5, parte desde menos 5. Voy a dar ahora otro ejemplo. La típica. Lanzamiento vertical o caída libre. Vamos a suponer que el profesor lanza su llavero hacia arriba. Y luego el llavero llega al suelo. Entonces, cuando lo lanza con una velocidad inicial que no conozco. Así que la voy a llamar simplemente V0. Voy a definir acá un eje vertical, lo voy a llamar eje Y. Generalmente a los ejes verticales los llamamos Y en vez de X. Voy a decir que en el suelo está el 0. Acá estaba a una altura de 1,5 metros. Y aquí llegó a una altura máxima de 5 metros. Esa información tengo. Y además tengo una información vital para el movimiento vertical. Y es la aceleración. Todo cuerpo que esté suelto en el aire y que además su roce con el aire sea despreciable, y aquí vamos a despreciar el roce con el aire,
tiene una aceleración que es constante. ¿Alguien sabe cómo se llama la aceleración que nos afecta a todos nosotros? Fuerza de gravedad. Casi bien. Sí, hay una fuerza, pero ¿cuánto vale la gravedad? ¿Alguien sabe el número ahora? 9,8 creo. 9,8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Ahí su compañera la dijo con unidad, que es lo que más vale la pena ahí. 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. La gravedad, 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Y metro partido por segundo al cuadrado es unidad de qué cosa? Aceleración. De Aceleración. aceleración, efectivamente. Entonces lo que nosotros tenemos aquí es una aceleración de gravedad que apunta siempre hacia abajo y su magnitud es de 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, aquí vamos a hacer algo importante. Yo sé que en la enseñanza media, por lo menos la mitad de ustedes lo vio de otra manera, porque trabajaban con rapidez y por lo tanto trabajaban todo esto como escalar. Yo acá voy a empezar a introducir una idea de vectores, lo vamos a dejar bien acotado, solamente vamos a hablar de la dirección de un vector en una línea recta. Cuando el vector apunta para arriba es positivo, cuando el vector apunta para abajo es negativo. Bajo ese efecto, esta aceleración apunta en algún momento para arriba o apunta siempre para abajo. La gravedad. ¿Qué dice el público? La gravedad siempre para abajo. ¿Hacia abajo? Siempre va a ejercer la presión para abajo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Siempre para abajo? Sí. Sí. Porque si la gravedad apuntara para arriba, andaríamos flotando. Saltaríamos y nos iríamos volando. No escaparíamos del planeta. Sería entre trágico y tal vez muy lindo. Pero más trágico. Aunque básicamente, Más trágico sería. la gravedad apunta a su núcleo. Entonces, claro, la gravedad apunta hacia el centro de la Tierra y siempre nos empuja hacia abajo. ¿Ya? Más adelante, cuando vayamos al capítulo de fuerza, vamos a hablar de que la fuerza va a ser la interacción entre la masa y la gravedad, y a eso lo vamos a llamar peso, que también en lo cotidiano la gente llama peso a la masa. ¿Ya? Entonces vamos a ver que hay un montón de palabras que hay que diferenciar entre lo que la ciencia define y el común de la gente cómo lo usa. Entonces, aunque el común de la gente habla de que la gravedad es una fuerza, sí, existe una fuerza gravitacional, pero este numerito, 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, es una aceleración gravitacional. Ahora, si yo tengo un cuerpo de 100 kilogramos y un cuerpo de 1 kilogramo y los dejo caer ambos juntos, ¿cuál llega primero al suelo? Ambos. Es No, proporcional. Si no hay proporcional. ninguna fuerza, creo que si no hay De ninguna fricción. fuerza de roce con el viento o algo externo, ambos objetos caerían a la misma velocidad. Sí, porque ambos poseen el mismo peso. Ya. Y es básicamente porque ambos parten de velocidad cero y ambos tienen la misma aceleración. ¿Ya? Entonces, lo que cambia y que hace comúnmente que un cuerpo llegue después que otro es su interacción con el aire. Si tenemos roce con el aire, los más livianitos se ven más afectados por el roce y los más pesados se ven menos afectados por el roce. O sea, es Y como depende de la forma que también. es proporcional según su trayectoria también. Sí, y según la forma, o sea, yo puedo tener, por ejemplo, una bolsa livianita y le puedo colgar 1 kilogramo y va a caer súper livianito porque la forma de la bolsa genera un gran roce con el aire. ¿Ya? Entonces, en general aquí nosotros vamos a estar trabajando con cosas como piedras o pelotas de golf, cosas que son bien densas, bien comprimidas y vamos a despreciar el roce con el aire en su efecto. Ahora, Profe, de hecho, creo que había un video, o sea, se grabó, con el tema de la teoría esa, no me acuerdo quién la había postulado, que dejaron caer dos objetos diferentes en el viaje a la Luna, y ambos caían exactamente a la misma velocidad.
Y eran dos objetos con peso distinto, forma distinta y tamaño distinto. Claro, y de hecho acá en la Tierra también se han hecho experimentos. Si voy, déjame ver si encuentro este video en Es YouTube. que según por ejemplo, la gravedad de la Luna es diferente a la de la Tierra, por eso pueden cambiar la variación de velocidad. Pero Cuando el experimento funcionaba es porque lo habían hecho en gravedad cero. Sí. eso es lo que le iba a decir al Había- profe. había Había un detalles video que que tiraban de una bola de bolos y una Vacío. pluma de una altura. Eso es lugar al vacío. Sí, pues y ese lugar está vacío, lo que implica que después cuando se cierra todo el oxígeno se va. Solo como queda todo el aire, por decirlo así, se va. Solo queda la gravedad y y el peso del objeto, nada más. Entonces, bueno, aquí viene una introducción muy larga, O sea, sería la fuerza neta. donde van a mostrar primero con aire, ya lo que pasa. Y típico, las plumas rosas con el aire se quedan flotando y la otra bola cae mucho antes. Ya. Exactamente. Y el segundo caso va a ser cuando la persona lo tienen que sacar porque van a sacar todo el aire de adentro Ujú. y se deja caer de nuevo. Y ahí, como no hay aire, las plumas ya no rozan con nada. Y todo tiene el mismo peso. Caen a la misma aceleración como dijo el profe. O sea, tienen el mismo peso. La fuerza se pone neta. Por No, decirlo no así. tienen el mismo peso porque el peso depende de la masa. La bola es más pesada. Simplemente tienen la misma aceleración y por lo tanto llevan en todo momento la misma velocidad. Ujú. ¿Ya? Es Ahí, genial esos experimentos. Imagínate crear una cámara de vacío. Uf. Es que la física estudia muchas cosas también. Por ejemplo, hay varios experimentos también que vienen por el espacio que también son entretenidos. También. O sea, igual uno se imagina como los planteamientos, vamos a tener que demostrar este postulado y qué tenemos que hacer, una habitación de tantos metros cuadrados al vacío. Como, uy. ya, jóvenes. Sigamos entonces. Ya. ¿Qué va a pasar acá? La piedra que tira el profe, o el llavero o lo que sea, primero sube, llega al punto máximo, en donde por un instante su velocidad es igual a 0 y baja. ¿Cuánto vale la aceleración en el punto más alto? Ya, después voy a ver los videos porque tengo que terminar la idea de la clase primero, así que después voy a echarle una mirita a los videos que me están mandando ahí. Ya, pregunta, ¿están viendo ahí el dibujito que estoy haciendo? Mi arte. Ya, sé que ustedes son arquitectos y dibujan mucho mejor que yo, así que no se burlen de mí. No crea, profe. No crea, profe, dibujamos peor, yo creo. Usted le hizo la rápida, igual se le entiende. Entonces, pregunta, ¿cuánto vale la aceleración cuando la piedra está en el punto más alto? La aceleración tendría que ser 0, ¿no? Porque ahí la piedra se detendría y caería. O sea, ya no tiene como la aceleración hacia arriba. O sea, ahí se detendría y quedaría en 0. Ya, La fuerza del peso le empieza a bajar tanto la aceleración, o la aceleración empieza a bajar su velocidad hasta el punto que su velocidad es 0. Y ahí nuevamente empieza a caer debido al efecto de la aceleración gravitacional. ya. O sea, la Entonces, gravedad actúa en ese entonces. La gravedad siempre está actuando. entonces en el punto más alto la aceleración es 0. No, la aceleración sigue siendo 9,8, pero lo que es 0 es la velocidad. Ah, ya. Mucho ojo con eso. Ya, una cosa que pasa muy comúnmente si uno pregunta cuánto vale la aceleración, en ese instante en que cambia la dirección, es muy por naturaleza, brota muchas veces decir la aceleración vale 0, porque la gente en realidad no ha experimentado lo suficiente con la aceleración y tiende a asociarlo con la velocidad. ¿Ya? Y por el hecho de que está detenido, cree que todo pasa a ser 0. No, la aceleración es en todo momento 9,8. Esa es la aceleración. La velocidad es 0 un instante. Pero la aceleración en todo momento 9,8 y hacia abajo. Entonces, ¿qué va a pasar acá?
La aceleración siempre la vamos a considerar 9,8 y siempre negativa porque siempre va apuntando hacia abajo. Las velocidades, hay momentos en que va a ser positiva cuando va subiendo, hay un instante en que pasa por 0 y luego comienza a bajar, así que la velocidad luego va a ser positiva, o sea, negativa. ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero construir el gráfico que hay aquí, el de aceleración respecto del tiempo es súper sencillo. Vamos a hacer una aproximación aquí, ¿ya? Como no nos importa trabajar con números feos, que siempre hacen la cosa más difícil, y que lo que nos importa es que entendamos bien la materia. La aproximación que voy a hacer, ya me voy a permitir hacer un ligero cambio para que quede más bonito, ya, para que todo quede más bonito, solo por belleza. Voy a decir que llega a 6,5 arriba. Ya. Y hecho ese ligero cambio, continúo. Vamos a aproximar ese 9,8 a 10. ¿Ya? Para que los cálculos sean más sencillos. Entonces, la aceleración respecto del tiempo es una aceleración constante y siempre negativa porque siempre apunta hacia abajo, que vale menos 10 metros partido por segundo al cuadrado, que es aproximadamente nuestra aceleración de gravedad. Luego, puedo con eso yo construir mi me equivoqué, perdón, gráfico de posición con respecto al tiempo. Perdón, velocidad respecto del tiempo. Sé que esto parte con una velocidad positiva de valor V0 que aún no he descubierto, pero eso es lo que quiero descubrir. E inmediatamente después que sale, ¿qué pasa con la velocidad? En el gráfico tengo que poner que aumenta o que disminuye. La velocidad aumenta. Aumenta, pero... ¿Aumenta, va cada vez más rápido mientras sube? No, o sea, mientras sube como que se va ralentizando, o sea, se va disminuyendo la velocidad, pero cuando baja aumenta. Aumenta, sí, po. Ya, entonces acá, inmediatamente después de T0, cuando tiene velocidad V0, ¿qué pasa con la velocidad? Inmediatamente después, ¿es más grande o es más chiquitita? ¿O es igual? Es igual. No entendí el planteo. Porque valdría sobre el peso. Tampoco. Es decir, ¿esta velocidad se mantiene constante, esta velocidad sube o esta velocidad baja? Cuando está en 0, cuando está en su punto máximo. Cuando acaba de salir de la mano. Ah. Aumenta. Baja. Sí, pues estaría bajando. ¿O no? Baja, después sube. Sí, pues. No, sí, pues. Con Baja. la fuerza de Ross y todo el tema, pues. Baja, 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 baja. Hasta que en algún momento la velocidad se hace 0. Ese instante de ahí lo voy a llamar T1. ¿Qué instante es T1? Sube. Sí, y ahí empieza a subir nuevamente. Hasta que, bueno, toca suelo. Ya. Entonces, ¿aquí qué pasa ahora? ¿Hago el gráfico para allá o para acá? Hacia arriba. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba yo digo igual. ¿Sí? Pero eso implicaría que la pendiente pasa de ser menos 10 a más 10. Entonces eso implicaría que tendría que poner yo aquí una aceleración más 10. Y eso implicaría que la aceleración tendría que apuntar para arriba y nos escaparíamos del planeta. O sea, cuando va bajando, o sea, el número crece, pero al mismo tiempo va a ser negativo. Sí, pues. Efectivamente. El número crece, pero crece hacia abajo, crece negativo. Ahí está la cuestión. Esto va a continuar por acá. ¿Ya? Y eso es lo que yo les voy a decir que es diferente respecto de la enseñanza media. Porque en la enseñanza media probablemente ustedes hacían un gráfico de rapidez. Y la rapidez es como el valor absoluto de la velocidad. Ah, sí. ¿Ya?
Lo que nosotros vamos a estar graficando acá es velocidad. Y como yo tengo que después de que la velocidad pasa por 0, empieza a ir para abajo, toma valores negativos, entonces acá la velocidad tiene que ser negativa, lo que representa que apunta hacia abajo. ¿Se entiende? Sí. Sí. Perfecto. Y luego, fíjense que yo ahora voy a resolver esta pregunta de cuánto vale B0 sin usar ninguna fórmula. Solamente voy a usar la materia de rapidez de cambio. Y voy a decir, esta cosa que partió en 1,5 y llegó a 6,5 varió 5 metros. Sí. Y la variación de posición yo la puedo encontrar en el gráfico de velocidad como el área bajo la curva. Es decir, entre que partió y llegó a su punto más alto, ahí es donde la velocidad es igual a 0, entonces ese es el punto más alto, la variación es de 5 metros. Entonces esa área de ahí vale 5. ¿Se entiende? ¿Jóvenes? Sí. Ok. Espero, profe, como había dicho, que no lo escuché bien. Que el trocito de triángulo que hay aquí tiene que valer 5, porque el área bajo la curva del gráfico de velocidad es el desplazamiento o la variación de posición. Y la variación de posición fue 5 metros entre que partió y que llegó al punto más alto. Ah, sí, pues. Como decirlo así, como el I2 menos I1, por decirlo así. Efectivamente. Y esta variación de acá, ¿cuánto vale? ¿Cuál variación? El de las La velocidades. velocidad. Entre 0 y B0. ¿De dónde yo puedo 5. sacar la variación de velocidad hasta T1? Por la En el aceleración. gráfico. En el gráfico. de Eso de la aceleración. Perfecto. Entonces yo voy a decir, hasta el instante T1, la variación de velocidad está en esta otra área. Entonces aquí yo tengo menos 10 por T1 es igual a delta B. ¿Se entiende eso? Es decir, si aquí yo tengo B0, acá yo voy a tener B0 menos 10 por T1. Y esa va a ser mi variación de velocidad. Entonces la final menos la inicial, la final menos la inicial, me da que la variación aquí es de 10 por T1. Negativa. Menos 10 T1. Eso varió la velocidad. Por lo tanto, ahora puedo decir rápidamente que si quiero encontrar esto como geométricamente, puedo decir, esto es un triángulo de base T1, altura 10 T1, y si yo lo divido en 2, me tiene que dar igual a los 5 metros de desplazamiento que hubo. Sí, pues. Por lo tanto, La me cosa. queda que 5 T1 al cuadrado tiene que ser igual a 5 metros. Y la unidad de acá era unidad de aceleración, así que esto me da metros partido por segundo al cuadrado. Los metros se van, los 5 se van, me queda un 1 acá. Entonces T1 al cuadrado es igual a 1 segundo al cuadrado. Por lo tanto, T1 es igual a 1 segundo. Y sabiendo que T1 vale 1 segundo, entonces ahora yo digo 1 por 10 por 1 tiene que ser igual a 5. Entonces, la velocidad con la que se lanzó tuvo que ser de 10. Porque la variación de velocidad es 10 por T1. Que vale. ¿Cuánto poder da la fórmula? ¿Entiendes? Sí. Por lo tanto, yo puedo decir entonces que esta persona de acá lanzó la pelota con una velocidad de 10 metros partido por segundo, igual a B0. Se demora 1 segundo en subir 5 metros,
y luego comienza a bajar. ¿Ya? Entonces ahí yo puedo decir, esto de acá vale 1 segundo, esto de acá vale 10, al segundo 2 va a haber pasado todo el efecto contrario, va a quedar en menos 10 y después va a recorrer el resto de distancia hasta llegar al suelo. ¿Ya? Profe, si quisiéramos calcular el tiempo que se demora en estar desde la cima al suelo. Perfecto que haya preguntado eso. ¿Y sabe por qué me encanta que haya preguntado eso? Pucha, no tenemos tiempo porque ya llegamos a la hora del final de la clase. Entonces, No. La idea era terminar con ustedes resolviendo cuando llega al suelo. Así que se los dejo de tarea. Al principio de la próxima clase, ustedes me cuentan cuánto les da. Pueden ocupar, si lo desean, las ecuaciones o, si quieren, lo pueden resolver aplicando la materia de rapidez de cambio, que básicamente es usar áreas bajo las curvas, en este caso. ¿Ya? Área bajo la curva del gráfico de aceleración, área bajo la curva del gráfico de posición, y al final van a quedar áreas de rectángulos y áreas de triángulos. Profe, una duda sobre Ujú. la fórmula es como para que, por decirlo así, es lo que usted puso aquí fue tiempo 1, velocidad 1 por 10 T1. ¿Cómo no entendí esa cuestión bien? A ver, ¿dónde? Abajo, justo cuando usted dijo Sí. que a nosotros tenía que darnos, por decirlo así, Sí. tenía que darnos 5. Básicamente planteé esto. Aquí tengo la velocidad inicial, velocidad 0, tiempo 0 y T1. Sí, po. ¿Ya? Entonces yo digo aquí, la base de este triángulo es T1. Ujú. Y la altura de este triángulo es B0. Sí, po. ¿Ya? Pero del gráfico de aceleración, yo saco que hasta el tiempo T1, la variación de velocidad es igual a... Bueno, aquí es al revés. Perdón. Era ahí, menos 10. Hasta T1, la variación de velocidad es igual a T1 por menos 10. Sí, po. Eso me da menos 10 T1. Y la variación de velocidad es la velocidad final menos V0. La velocidad final en este intervalo de tiempo hasta T1 es 0. 0 menos V0 es igual a menos 10 por T1. Por lo tanto, V0 tiene que ser igual a 10 por T1. Y ahí lo reemplazo. Entonces al final me queda un triángulo con base T1, altura 10 T1, y su área va a ser base T1 por altura 10 T1 dividido en 2. Esa es el área. T1 por T, sí, pues, ahí está, T1 por T1 y T1 partido en 2. Sí. Y esta área es el desplazamiento, tiene que ser igual a 5. Entonces Sí. al final aquí no pongo ni una fórmula. ¿Ya? Chao Paula, que esté muy bien. Los que ya están listos, los que no tengan dudas pueden salir, ya pasamos del tiempo de clases. Así que me despido de todos. Muchas gracias por asistir. Y me quedo respondiendo a las dudas de quienes tengan dudas nada más. ¿Ya? Gracias por asistir, que estén muy bien, cuídense mucho. Chao, profe. Entonces el mensaje que aquí yo les dejo es, no es necesario aprenderse fórmulas de memoria si sabemos aplicar la materia de gráficos. Y eso para nosotros resulta mucho más potente que aprenderse fórmulas de memoria, saber aplicar la materia de gráficos. Lo único que necesitan es sacar áreas de triángulos y rectángulos. O sea que para sacar la velocidad que falta desde que la pelota llega a cierto punto hasta el suelo, deberíamos usar el mismo tipo de fórmula, la del área. Claro, o la ecuación de la recta que les queda después, porque ya ahí van a tener todo. Van a tener el intercepto de la recta, la pendiente de la recta, pueden plantearlo todo. Ya. Ya. Nos vemos, jóvenes, que estén muy bien. Analicen el resto del ejercicio, cuando la pelota llega al suelo, en qué instante, con qué velocidad. Y lo vemos en la clase del miércoles. ¿Profe, va a subir la clase? Sí, la voy a dejar. Bueno, ahora tiene que quedar procesándose, se demora un poco en cargar, después la tengo que subir a YouTube, todo eso se demora, pero lo voy a subir. Ya.
Que Chao, estén bien. profe. Chao. Nos vemos. Chao. Chao, chao, profe. Chao, chao, cuídese. Chao. Profe.